La celda era fría y silenciosa. Javier, sentado en el suelo, repasaba en su mente todo lo que había vivido. De ser un humilde mecánico rechazado, había llegado a tocar la cima, y ahora estaba hundido en la humillación otra vez. Pero esta vez no era la pobreza lo que lo oprimía, sino la injusticia. Aún así, en lo profundo de su corazón, algo lo mantenía en pie, la certeza de que Mariana no lo dejaría solo. Mientras tanto, afuera, Mariana se movía como una guerrera silenciosa. Sabía que todo dependía de ella. Tenía en sus manos la confesión grabada de Rodrigo, y estaba dispuesta a arriesgarlo todo para salvar a Javier. Esa madrugada, Mariana llamó a los pocos amigos leales que aún confiaban en su esposo. Juntos organizaron una conferencia improvisada en un auditorio público, abierta a periodistas, cámaras y redes sociales. El plan era simple: difundir la verdad en vivo, donde nadie pudiera censurarla ni esconderla. Mariana ensayaba frente al espejo. Las lágrimas caían, pero su voz se volvía firme. Van a escucharme. El país entero sabrá quién es el verdadero traidor. Sabía que enfrentarse a Esteban Rivas era como desafiar a un monstruo con poder ilimitado. Pero también sabía que la fuerza de la verdad podía derrumbar hasta al hombre más influyente. Al amanecer, la noticia de la conferencia se esparció. Las calles se llenaron de periodistas curiosos y de ciudadanos que alguna vez habían visto en Javier un ejemplo de superación. Algunos llegaron por morbo, otros por esperanza. Rivas, al enterarse, soltó una carcajada en su oficina lujosa. «¿Esa mujer cree que puede contra mí? Acaben con ese evento antes de que empiece». Sus hombres hicieron llamadas, movieron contactos, pero ya era tarde. La transmisión estaba asegurada por varias cadenas independientes y, sobre todo, en redes sociales. Mariana subió al escenario con un sobre en la mano y el rostro pálido, pero decidido. Las cámaras la enfocaron de inmediato. Un murmullo recorrió la sala. ¿Qué iba a decir la esposa del fraudulento Javier? Ella tomó aire y comenzó. «Hoy no vengo a defender un apellido ni una empresa. Vengo a defender la verdad. El hombre al que ustedes llaman mentiroso y ladrón, es el mismo hombre que trabajó con sus manos hasta sangrar, que soportó burlas y humillaciones, y que jamás se rindió. Ese hombre es mi esposo, Javier». La sala quedó en silencio. Mariana abrió el sobre y sacó un dispositivo. «Quiero que escuchen esto». La grabación de Rodrigo comenzó a sonar en las bocinas. Su voz temblorosa, confesando que había falsificado documentos, llenó la sala. «Rivas me ofreció dinero, poder, yo lo traicioné. Todo lo que acusan a Javier es mentira. Fue un plan para destruirlo». Los murmullos estallaron entre periodistas y asistentes. Las cámaras giraron hacia los reporteros, quienes transmitían en vivo al país entero. Mariana, con lágrimas en los ojos, concluyó: «Mi esposo está en una celda por un crimen que no cometió. Pero la verdad ya está aquí. Y ningún poder puede ocultarla». La noticia explotó en cuestión de minutos. Los canales de televisión comenzaron a repetir la grabación. En redes sociales, el nombre de Javier se volvió tendencia, acompañado de frases como «justicia para el mecánico» y «Rivas traidor». La presión fue tan grande que las autoridades no pudieron ignorarlo. Un juez ordenó la liberación inmediata de Javier mientras iniciaba una investigación contra Rivas y Rodrigo. En su oficina, Rivas golpeaba la mesa con furia. «Maldita mujer, ¿cómo se atrevió?». Pero ya era tarde. La policía entró a su mansión esa misma noche, rodeándolo frente a las cámaras que lo habían protegido durante años. Ahora eran esas mismas cámaras las que transmitían su vergüenza. Horas después, Javier salió de la cárcel. Mariana lo esperaba en la entrada, rodeada de periodistas. Cuando lo vio, corrió a abrazarlo con todas sus fuerzas. Él, con la voz quebrada, le susurró: «Lo lograste, Mariana, tú me salvaste». Ella, entre lágrimas, respondió: «No, Javier. Tú me enseñaste a luchar. Yo solo terminé la batalla que tú empezaste». Los flashes de las cámaras los rodeaban, pero en ese momento, para ellos, no existía el mundo. Solo importaba que, una vez más, habían vencido juntos.
Meses después, Javier recuperó su empresa y su reputación. Los inversionistas regresaron, los contratos se reabrieron y, sobre todo, su nombre quedó limpio. Rodrigo fue condenado por fraude y traición, mientras que Rivas, el hombre que se creía intocable, terminó tras las rejas, olvidado y despreciado. En una nueva rueda de prensa, Javier tomó el micrófono. Su voz era firme, pero llena de humildad. Muchos creen que el éxito se mide en dinero o fama. Pero yo aprendí que el verdadero éxito está en resistir, en levantarse una y otra vez, en no dejar que el odio destruya lo que amas. Esta no es mi victoria, es la victoria de todos los que alguna vez fueron humillados y siguieron soñando. La sala entera se levantó en aplausos. Y entre la multitud, Mariana lo observaba con orgullo. Ella sabía que esa historia, que comenzó con burlas en una boda humilde, había terminado como una lección eterna. El amor, la perseverancia y la verdad siempre triunfan sobre la envidia y la mentira. Con la confesión grabada de Rodrigo en sus manos, Javier y Mariana sintieron que por fin tenían la llave para limpiar su nombre. Era la prueba que podía desenmascarar no solo al traidor, sino también al verdadero enemigo, Esteban Rivas. Pero sabían que no sería tan sencillo. Rivas era poderoso, con influencias en la prensa, en la política y hasta en la justicia. Un simple video no bastaría para derrotarlo. Tenemos que ser inteligentes, dijo Mariana con firmeza. Si entregamos esto a las autoridades, lo ocultarán. Necesitamos hacerlo público, frente a todos. Javier asintió. Sabía que tenía razón. Decidieron organizar una conferencia de prensa para revelar la verdad. Mientras tanto, ocultaron la grabación en varios dispositivos, temiendo que alguien intentara arrebatársela. Pero Rivas ya había anticipado el movimiento. Al enterarse de que Javier planeaba presentarse ante la prensa, desató su jugada final. Usó sus contactos para emitir una orden de arresto en su contra, acusándolo de fraude empresarial. La mañana del evento, patrulleros llegaron a la empresa. Javier fue esposado frente a sus empleados y las cámaras, mientras los reporteros gritaban: "El genio caído. El héroe convertido en villano". Mariana corrió desesperada, pero no pudo detenerlos. Antes de que se lo llevaran, Javier la miró a los ojos y dijo en voz baja: "No me dejes caer. Tú eres mi única fuerza". Esa noche, mientras Javier estaba tras las rejas, Rivas apareció en televisión con un discurso cínico. Es lamentable ver cómo algunos engañan al pueblo con falsas promesas. La verdad siempre sale a la luz, y la justicia se encargará del resto. El país entero parecía convencido de la caída de Javier. Pero lo que Rivas no sabía, era que Mariana aún tenía el plan en marcha. Ella no iba a permitir que su esposo fuera destruido. Con la grabación oculta bajo llave, juró que en la próxima conferencia, frente a todo el país, revelaría la verdad. Y cuando eso pasara, no solo liberaría a Javier, también sería el inicio del fin de Esteban Rivas. Las acusaciones contra Javier crecían como una tormenta. La prensa lo acosaba, los inversionistas se alejaban, y hasta algunos empleados comenzaron a dudar de él. La confianza que había construido con tanto esfuerzo se desmoronaba poco a poco. Pero Javier no pensaba rendirse. Sabía que alguien, desde adentro, estaba alimentando esas mentiras. Y estaba decidido a descubrirlo. Una noche, mientras revisaba documentos en su oficina, Mariana entró con expresión seria. "Estuve revisando los archivos, Javier. Encontré facturas duplicadas, contratos falsificados, pero lo extraño es que todo lleva tu firma". Él la miró sorprendido. ¿Mi firma? Eso es imposible. Yo nunca firmé nada de eso. Fue entonces cuando entendieron la magnitud de la traición. Alguien no solo filtraba información, sino que estaba falsificando documentos para incriminarlo. Mariana, con determinación, le dijo: "Si vamos a descubrir al culpable, tenemos que pensar como él. Seguir su rastro, sus errores". Durante días, trabajaron en silencio, revisando cada correo, cada archivo, cada movimiento sospechoso. Hasta que dieron con una pista. Un contrato reciente que supuestamente Javier había aprobado,
pero cuyo correo de envío provenía de la computadora de uno de sus socios más cercanos, Rodrigo. Javier no quería creerlo. Rodrigo había estado con él desde el inicio, incluso lo ayudó en los primeros diseños del prototipo. Era casi un hermano. La decepción lo consumía, pero no había dudas. Las pruebas lo señalaban directamente. Una tarde, Javier lo enfrentó en el taller, lejos de todos. Rodrigo, ¿qué hiciste? Encontramos tus huellas en los contratos falsificados. El silencio de Rodrigo fue más doloroso que cualquier palabra. Finalmente, bajó la mirada y respondió. No entiendes, Javier. Rivas me ofreció lo que tú nunca podrías darme: poder, dinero, respeto. Siempre fuiste el genio, siempre el centro de atención, yo estaba cansado de ser tu sombra. Las palabras le cayeron como puñales. El amigo al que más había confiado, lo había vendido. Mariana, que escuchaba desde la puerta, no pudo contener las lágrimas. Aquella traición no solo ponía en riesgo su empresa, sino también su fe en las personas. Javier, con la voz firme, dijo: me quitaste contratos, me llenaste de falsas acusaciones, pero lo peor no fue eso, Rodrigo. Lo peor es que me quitaste la confianza. Y eso, no se perdona fácilmente. Rodrigo, sin remordimiento, respondió: no importa, Javier. Pronto nadie creerá en ti. Rivas ya ganó. Pero lo que Rodrigo no sabía era que Javier y Mariana habían grabado toda la confesión. Y esa prueba sería el inicio de la caída de Don Esteban. El nuevo mundo de Javier parecía brillante por fuera, pero por dentro se estaba llenando de sombras. El empresario al que había derrotado en el concurso, Don Esteban Rivas, un hombre poderoso y temido en la industria, no estaba dispuesto a olvidar la derrota. Con una sonrisa fría y contactos en todas partes, comenzó a moverse en secreto. Contrató periodistas para inventar rumores, sobornó a funcionarios y hasta infiltró a alguien dentro de la propia empresa de Javier. Su plan era simple: destruir su reputación antes de que pudiera consolidar su imperio. Pronto, los problemas empezaron a aparecer. Un contrato millonario con inversionistas extranjeros fue cancelado sin explicación. Una máquina de su taller sufrió un accidente que casi cuesta la vida a un trabajador. Y de repente, en las noticias se hablaba de irregularidades financieras que nunca habían existido. Mariana, preocupada, le advirtió: Javier, esto no es casualidad. Alguien está detrás de todo. Pero él, cansado y orgulloso, contestó: no voy a dejar que me intimiden. Llegué hasta aquí sin nada, y no me van a arrebatar lo que construimos. Lo que Javier no sabía era que la traición estaba más cerca de lo que pensaba. Uno de sus socios de confianza, tentado por el dinero de Don Esteban, comenzó a filtrar información y documentos internos. Era un juego sucio, y Javier estaba cayendo en la trampa sin darse cuenta. Una mañana, recibió una notificación oficial. Su empresa estaba siendo investigada por fraude y malversación de fondos. De la noche a la mañana, pasó de ser un héroe nacional a un sospechoso. Las cámaras que antes lo buscaban para aplaudirlo, ahora lo seguían para cuestionarlo. ¿Es cierto que robó patentes? ¿Engañó al jurado del concurso? Mariana lo abrazó, firme, y le dijo: no estás solo. Ya sobrevivimos a la pobreza, también sobreviviremos a esto. Pero en su interior, Javier sentía un peso enorme. Sabía que la batalla contra la humillación fue difícil, pero la guerra contra la corrupción y la envidia sería aún más peligrosa. Ese día, frente al espejo, juró una vez más: no me quebraron antes, y no me quebrarán ahora. Lo que no imaginaba era que para derrotar a Don Esteban, tendría que descubrir primero quién lo estaba traicionando desde adentro. Después de la cena y de las disculpas hipócritas, la vida de Javier cambió por completo. Empresas extranjeras lo buscaban, inversionistas lo rodeaban, contratos millonarios se firmaban sobre la mesa. De pronto, aquel taller humilde donde empezó ya no era suficiente. Ahora tenía oficinas modernas, empleados a su cargo y un nombre reconocido en todo el país. Pero no todo era felicidad. El éxito, como un arma de doble filo, atraía tanto admiración como envidia.
Algunos lo alababan como un genio, otros lo veían como un intruso en un mundo reservado solo para los de arriba. Mariana también lo notaba. Las noches que antes pasaban juntos en silencio, ahora estaban llenas de reuniones, viajes y llamadas interminables. El hombre que una vez le prometió que todo cambiaría, comenzaba a estar ausente. Un día, Mariana lo enfrentó. Javier, ¿y nosotros? ¿Dónde quedamos en medio de todo esto? Él suspiró, cansado, y respondió. Lo hago por ti, por nosotros, pero necesito tiempo. Este es solo el comienzo. Lo que ninguno sabía era que alguien en las sombras planeaba arrebatarle todo. Un empresario poderoso, al que Javier había derrotado en el concurso, no podía aceptar su triunfo. Ese hombre empezó a mover influencias, a sabotear contratos, a inventar rumores sobre Javier. Y poco a poco, la prensa que antes lo adoraba, comenzó a llenarse de titulares oscuros. Genio o estafador. El pasado humilde de Javier, ¿un fraude disfrazado de éxito? Los días de gloria se transformaron en noches de preocupación. Mariana lo miraba con angustia, viendo cómo el mundo que habían construido comenzaba a tambalear. Javier, sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse. Ya sobreviví a la pobreza y a la humillación, no dejaré que me destruyan ahora. Y así, con la misma determinación que lo llevó a triunfar, se preparó para enfrentar un nuevo enemigo, la ambición y la traición del poder. La noticia del triunfo de Javier se esparció como fuego en el viento. Los periódicos publicaron su nombre, las radios hablaban de su invento, y hasta en televisión mostraban al mecánico pobre que había sorprendido al mundo. En el barrio, todos los que antes lo ignoraban ahora lo buscaban con sonrisas falsas. Javier, siempre supimos que tenías talento. Qué orgullo para la comunidad. Pero él recordaba perfectamente los murmullos, las burlas, las miradas de desprecio. Mariana, orgullosa, lo acompañaba en cada paso. Era la misma mujer que años atrás bajó la cabeza en una boda llena de críticas. Hoy caminaba erguida, tomada de la mano de un hombre que ya no era visto como un pobre, sino como un genio. El momento decisivo llegó cuando los padres de Mariana organizaron una cena. No por amor, sino por conveniencia. Querían reconciliarse ahora que sabían que Javier tenía fama, contratos y dinero. La casa estaba llena de familiares, todos los que alguna vez lo habían rechazado. Cuando Javier entró, los saludos fingidos llovieron. ¡Qué alegría tenerte aquí, hijo! Perdona nuestras palabras del pasado, estábamos equivocados. Javier sonrió con calma, sin rencor, pero con firmeza. Se levantó su copa y dijo: recuerdo perfectamente lo que me dijeron el día de mi boda. Que yo no era digno, que arruinaría la vida de Mariana. Hoy, gracias a esa misma mujer que nunca me abandonó, estoy aquí. Y quiero que lo sepan, no soy grande por el dinero ni por el premio, soy grande porque ella creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Un silencio incómodo invadió la sala. Los rostros de vergüenza lo decían todo. Mariana lo miraba con lágrimas en los ojos. Javier no había devuelto la humillación con venganza cruel, sino con una lección de dignidad. Ese día, todos comprendieron que el verdadero valor no estaba en la riqueza, sino en el corazón y la perseverancia. Al salir de la cena, un grupo de periodistas esperaba afuera. Las cámaras se encendieron y una pregunta resaltó entre todas. Javier, ¿cómo se siente pasar de ser un mecánico desconocido a un hombre reconocido internacionalmente? Él sonrió y respondió con humildad. Se siente bien, pero lo más valioso no es el reconocimiento. Es demostrar que los sueños sí se cumplen, incluso cuando el mundo entero duda de ti. Y con esa frase, tomó la mano de Mariana y se marchó. Ese día, quienes lo habían humillado quedaron en el pasado. Y comenzó una nueva etapa, donde el verdadero desafío apenas estaba por empezar. El día del concurso llegó. Un enorme salón lleno de empresarios, ingenieros y autoridades esperaba a los participantes. La mayoría eran profesionales con trajes elegantes y presentaciones sofisticadas. En medio de todos ellos, apareció Javier, con sus manos ásperas, su traje sencillo y un prototipo armado con piezas recicladas. Al verlo,
muchos rieron por lo bajo. ¿Un mecánico aquí? Esto será divertido. Mariana lo acompañaba, con el corazón latiendo a mil. Ella sabía que ese era el momento que podía cambiarlo todo. Cuando llamaron su nombre, Javier caminó al frente con paso firme. No necesitaba lujo ni títulos. Tenía algo más poderoso, una idea nacida del esfuerzo y la experiencia real. Sacó su prototipo, un sistema innovador para motores, diseñado para ahorrar combustible y reducir emisiones. Lo había creado con herramientas viejas y noches de desvelo, pero funcionaba. Con calma explicó cada detalle, mientras en la pantalla se mostraban gráficos y cálculos que sorprendían incluso a los ingenieros más preparados. Al terminar, el silencio llenó el salón. Nadie lo esperaba. El mismo jurado que lo había mirado con desdén ahora se inclinaba hacia adelante, revisando sus apuntes con seriedad. De pronto, comenzaron los aplausos. Primero tímidos, luego fuertes, hasta llenar la sala. El mecánico pobre había dejado a todos boquiabiertos. Mariana no pudo contener las lágrimas. Aquellos que un día la humillaron, ahora observaban a Javier con respeto. Algunos incluso murmuraban: ¿cómo no lo vimos antes? Este hombre tiene un talento extraordinario. Horas después, el jurado anunció al ganador. El nombre de Javier retumbó en todo el auditorio. Había derrotado a profesionales con títulos y prestigio, solo con su ingenio, sacrificio y determinación. Los inversionistas se acercaron de inmediato. Querían trabajar con él, invertir en su proyecto, llevar su invento al mundo. Y en medio de las felicitaciones, Javier tomó la mano de Mariana y le susurró al oído: ¿ves? Todo valió la pena. Gracias por no soltarme cuando nadie creía en mí. Ella sonrió entre lágrimas. Ese día, los que antes lo despreciaron entendieron una lección. La grandeza no siempre nace en salones de lujo, a veces surge en un taller humilde, con las manos manchadas de grasa y un corazón lleno de sueños. Las noches eran silenciosas en aquella pequeña casa. Mariana dormía agotada después de largas jornadas, pero Javier, él se quedaba despierto. Con una lámpara vieja y apenas unas hojas arrugadas, escribía, dibujaba y calculaba. No era solo un mecánico, en su interior había un inventor, un soñador que creía en algo más grande que él. Durante el día, mientras reparaba autos, observaba con detalle cada motor, cada pieza que fallaba, cada sistema que podía mejorarse. Su cuaderno se llenaba de anotaciones. No se conformaba con arreglar lo que otros dañaban, él quería crear algo nuevo. Un amigo cercano, también mecánico, se burlaba de él. ¿Para qué pierdes el tiempo con esos dibujos? La gente como nosotros nace pobre y muere pobre. Javier sonrió en silencio. No discutió. Porque dentro de él, una voz firme le decía: un día, todos verán lo que puedo hacer. Pero las cosas se complicaban. El dinero no alcanzaba. Las deudas crecían. Y lo peor, Mariana empezaba a notar que Javier guardaba secretos. ¿Por qué te desvelas tanto? ¿Por qué escondes ese cuaderno cuando entro a la habitación? Javier la miró y le respondió con sinceridad: porque no quiero ilusionarte con algo que aún no existe. Pero créeme, Mariana, esto puede cambiarlo todo. Ella, aunque confundida, decidió confiar. Sabía que él nunca le había fallado en su amor, y eso era suficiente para esperar. Pasaron los meses, y un día llegó la oportunidad. Un concurso nacional anunciaba la búsqueda de nuevas ideas tecnológicas para mejorar la industria automotriz. El ganador recibiría un premio millonario y la oportunidad de trabajar con inversionistas internacionales. Cuando Javier vio el anuncio en un periódico viejo, sintió que era una señal. Sacó su cuaderno, lo acarició con las manos manchadas de grasa, y con una sonrisa dijo: es ahora o nunca. Durante semanas enteras trabajó sin descanso. Diseñó, construyó un prototipo con piezas recicladas y presentó su propuesta. Era algo que nadie esperaba de un simple mecánico. Mientras tanto, Mariana lo acompañaba en silencio, aunque su familia no dejaba de repetir: ¿ves? Encima de pobre, ahora soñador. ¿Hasta cuándo aguantarás esas locuras?
Ella solo contestaba: prefiero un loco con sueños que un hombre vacío de ambición. Lo que nadie sabía era que el destino estaba a punto de dar un giro inesperado. Porque la invención de Javier no solo llamaría la atención del jurado, sino que cambiaría la vida de ambos para siempre. La boda quedó atrás, pero las palabras de burla siguieron resonando. Mariana y Javier comenzaron su vida en una pequeña casa de paredes desgastadas, con un techo que dejaba pasar la lluvia en invierno. No había lujos, no había comodidades, solo dos corazones dispuestos a luchar. Los días se llenaban de trabajo. Javier salía temprano con sus manos manchadas de grasa, reparando autos, motos y hasta bicicletas. Ganaba lo justo para sobrevivir. Mientras tanto, Mariana hacía lo posible para que aquel hogar, aunque humilde, se sintiera cálido y lleno de amor. Pero no todo era sencillo. Las burlas continuaban, esta vez más crueles. Cuando caminaban juntos por el mercado, algunos conocidos susurraban: ahí va la que lo dejó todo por un pobre. Mira cómo terminó la rica, comprando lo más barato. Mariana fingía no escuchar, pero su corazón temblaba. Ella no se arrepentía, pero no podía evitar sentir la humillación. A veces, en las noches más duras, pensaba: ¿habré hecho bien? ¿Podremos resistir? A pesar de las dudas, cada vez que miraba a Javier trabajando sin descanso, veía la respuesta. Él no era un hombre que se rendía. Tenía algo en los ojos, una chispa de grandeza. Un día, mientras cenaban un simple pan con té, Javier tomó su mano y le dijo en voz baja: Mariana, yo sé que no te he dado lo que mereces. Pero te prometo que esta vida cambiará. Tal vez tarde años, pero un día lo lograré. Ella lo abrazó, con lágrimas en los ojos. No necesitaba promesas de riqueza, solo necesitaba sentir que luchaban juntos. Pasaron meses. Javier llegaba agotado cada noche. Y aunque parecía un simple mecánico, en secreto guardaba un cuaderno viejo lleno de dibujos, fórmulas e ideas. Era su mayor secreto. Un sueño que jamás confesaba en voz alta: crear algo que revolucionara su oficio. Las dificultades no terminaban. Facturas atrasadas, discusiones familiares, noches sin electricidad. Y cada visita a casa de los padres de Mariana terminaba igual: reproches, críticas, humillaciones. Te lo dijimos. Arruinaste tu vida con él. Pero Mariana siempre respondía lo mismo: prefiero una vida humilde con amor, que una vida de lujos vacíos. Javier escuchaba en silencio, apretando los puños. Él sabía que todos lo despreciaban. Y juró que algún día, esas mismas personas tendrían que levantar la cabeza para mirarlo. Ese día, Mariana caminaba lentamente hacia el altar. Su vestido blanco brillaba bajo la luz del sol, y sus ojos reflejaban un amor sincero. Cada paso que daba parecía eterno, como si todo el mundo la estuviera observando. Y era verdad, todos la miraban, pero no con alegría, sino con burla. A su alrededor, los murmullos no se detenían. ¿Cómo puede casarse con un mecánico? Se arruinó la vida. Con tanto dinero y elige a un pobre, ¡qué desperdicio! Las palabras eran como cuchillos que atravesaban el corazón de Mariana. Ella lo escuchaba todo, aunque fingiera no hacerlo. Sonrió con fuerza, como si nada pasara, pero por dentro, dolía. Incluso su propia familia bajó la cabeza avergonzada. Su madre no aplaudió, su padre no quiso mirar. Parecía más un funeral que una boda. Nadie aplaudía de verdad, nadie celebraba con alegría. Los invitados observaban a Javier, el novio. Un joven humilde, de traje sencillo, comprado con esfuerzo. Él sonrió con timidez, tomando la mano de Mariana. Pero en el fondo, también escuchaba cada burla, cada palabra venenosa. Algunos invitados se inclinaban hacia adelante para criticar. ¿Un mecánico? ¿Ese será su esposo? Seguro la arrastrará a la pobreza. Ella pudo tenerlo todo, y eligió a nadie. Mariana respiró profundo. Mientras miraba a Javier, recordó las veces que él la había cuidado, las noches en que trabajaba hasta tarde para llevarle flores, las palabras sencillas pero sinceras que siempre le daban fuerza. En ese instante supo que,
Aunque todos se rieran, su decisión era correcta. La ceremonia continuó, pero no había sonrisas genuinas. Las fotos parecían forzadas, las miradas cargadas de desprecio. El banquete estaba lleno de comentarios hirientes. Incluso algunos familiares se negaron a sentarse cerca de la pareja. Mariana agachó la cabeza por un momento, pero Javier apretó su mano. En voz baja, le susurró: «No importa lo que digan. Un día lo entenderán». Ella lo miró con lágrimas en los ojos. Quizás él no tenía riquezas, pero tenía algo más valioso: la certeza de que juntos podían enfrentar cualquier humillación. Y así, entre burlas y desprecios, aquella boda quedó marcada en la memoria de todos. Nadie podía imaginarlo, pero ese joven humilde, ese mecánico despreciado, estaba destinado a convertirse en alguien que cambiaría sus vidas para siempre.